Cordial saludo, mi nombre es Andrea Paola Barbosa. En estos momentos estamos en el curso de contratación pública y privada de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Tenemos el tema de diferencias y similitudes entre contratos públicos y privados. Por ejemplo, en contratación pública, pues el contrato público involucra a los entes del Estado autorizados como por ejemplo la administración, dígase una alcaldía, una gobernación, que son en este caso el contratante. Y el contratista, pues, es aquella persona o empresa que ofrece algún bien o servicio. Por ejemplo, cuando se va a hacer el mantenimiento de alguna vía, entonces la alcaldía contrata y pues el contratista, eso se celebra por contrato público y bueno, tiene que pasar serias algunas tipos de filtros para poder hacer parte de este contrato y poder llevar a cabo pues la obra. Y en la contratación privada también se celebra entre dos partes. En este la diferencia es que es privado, o sea, alguna empresa contrata a algún contratista para también, pues, obviamente que ofrece sus bienes y servicios, pero ya en pro de buscar un beneficio, pero propio, ya no público como suele hacerse. Tenemos algunos principios, por ejemplo, en el principio de la transparencia dice que la elección del contratista será siempre a través de licitación o concurso público, como se los mencionaba. En economía, la elección del contratista se cumplirá por los procedimientos estrictamente necesarios, pues que aseguren que la selección sea realmente transparente. La responsabilidad, pues se encuentran obligados a dar cumplimiento a los fines de la contratación. En el tema de ecuación contractual se mantendrá la igualdad entre derechos y obligaciones de los contratantes, la interpretación de las reglas, entonces el mandato de la buena fe, la igualdad, el equilibrio. En el deber de selección objetiva, la selección se hace ofreciendo más favorable a la entidad o los fines que ella busca, sin tener pues en consideración como factores de efecto o de interés general, ¿sí? Por lo menos tenemos en la contratación privada los abuso del derecho, es uno de los principios fundamentales, autonomía de la voluntad, que pueden hacer las cosas con autonomía, obviamente sin sobrepasar ningún tipo de sanción o ningún tipo de eh, cosas que estén fuera del contrato ya predeterminado. El principio de la buena fe, pues que obviamente se va a hacer de buena fe. El de la relatividad, que hace referencia a que únicamente se ve involucrada en las partes que celebraron el contrato sin atribuir derechos ni obligaciones de personas pues extrañas. El de la costumbre, que dice que los contratos no existen una ley o si existe la ley se recurre a ser aplicada para tratar algún vacío legal donde incurre la costumbre como principio de materia contractual. También tenemos la consensualidad, que es básicamente que las dos partes estén en mutuo acuerdo para llevar a cabo pues el contrato. También tenemos imprevisión, que hace referencia a la obligación que tienen las partes para celebrar un contrato de cumplir con lo pactado, con lo que ya se habló, con lo que ya se firmó, entonces que no tenga pues ningún tipo de justificación para no cumplir. Tenemos también el principio del error común, que es, eh, o sea, se puede cometer errores, pero no obviamente en pro de hacer que se ocurran, no, sino de manera insólita, algo que pasó porque pasó y ya, no porque lo buscó. El enriquecimiento sin causa nos dice que es, por ejemplo, cuando ven que un tercero de pronto se está beneficiando mucho más de lo que debería y no tiene con qué justificar ese enriquecimiento que se le está otorgando. Entonces, tenemos también en contratación pública, tenemos tipos de contrato, como los contratos obras públicas, como concepción de obras públicas, pues todo esto quiere decir pues lo que se hace, por ejemplo, en colegios, por ejemplo, en vías, mantenimiento de instalaciones de, bueno, que sean parte de la alcaldía, mantenimiento en alumbrado público, áreas comunes, ¿sí? Esos son contratos de obras públicas. Entonces, de concepción de obras públicas son los que se relacionan con la reparación, también de construcciones, pues obviamente ya existentes, o sea, los de obras públicas son los que
en construcciones nuevas. Vamos a construir un hospital, entonces en construcciones nuevas. Y la concepción de obras públicas son los que ya está una obra y se quiere mejorar. De concepción de servicios, adjudico a varias personas físicas o jurídicas la gestión de un servicio de su competencia. Se le presta un servicio, por ejemplo, o sea, es igual a las obras, pero entonces ya es algo que se otorga un derecho por percibir un precio por la prestación, cuando se barren las calles, cuando se hace algún tipo de mantenimiento así. Los contratos de suministros dice que son pues aquellas cosas que le suministran por lo menos a las alcaldías, que se dice suministro de papelería, suministro de implementos de aseo, entonces ya se hacen unos contratos para que mensualmente o quincenalmente lleguen ese tipo de servicios. Normalmente es de suministros, normalmente es mensual. Los contratos de servicios, que pues es una actividad concreta, para dar la utilidad distinta a una obra o suministro, incluye opción que el adjudicado del servicio decida ejecutar en una forma sucesiva o por medio de un precio unitario. Y el contrato mixto es cuando varias prestaciones deben ser vinculadas y ser complementarias para que sean considerables como una unidad funcional. Por ejemplo, dos empresas, una ofrece un servicio y la otra ofrece otro servicio, que son diferentes, pero a la hora de unirse sirven para un solo propósito. Eso sería en contexto como la contratación pública. En el tema de la contratación privada, entonces tenemos por lo menos los contratos unilaterales que se da cuando las partes se obligan para con otra que no contraen una obligación alguna. Los bilaterales, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. El contrato gratuito eh, sucede solo si tiene por objetivo la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra algún gravamen. El contrato oneroso, que dice que ambos contratantes, grabándose cada uno un beneficio del otro, o sea, los dos están siendo beneficiados. Tenemos el conmutativo, que dice que cada una de las partes se obliga a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Por ejemplo, estas son similitudes entre un conmutativo y en contratación pública un mixto, que las dos partes se complementan pues, para llegar a un solo objetivo. En el área aleatorio dice que una contingencia incierta de ganancia o pérdida. En el principal dice que subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. En el solemne decimos que es un contrato que tiene ciertas formalidades especiales, de manera que si ellas no producen ningún efecto civil. El conceptual podemos decir que cuando se perfecciona por el consentimiento, o sea, solo por el consentimiento de las dos partes. Tenemos también algunos temas de incumplimiento en los contratos. Por ejemplo, en un incumplimiento a una contratación pública, normalmente se hacen los contratos y se conoce la indemnización, pero en una contratación pública pueden haber sanciones hasta penales por dicho incumplimiento. Por el contrario, en una contratación privada, una de las consecuencias es la indemnización de las partes por los daños causados pues, a la otra parte afectada, pero más no se va de forma legal. El principio de la igualdad de intereses y general y particular. El principio de la igualdad, como lo indica el artículo 14 de la Corte Constitucional de Colombia, indica un trato igual para todos y no aprueba la discriminación. Esto lo podemos concluir que todas las personas, sin importar el color de piel, razón social, económica, lo que sea, somos y tenemos derecho a ser tratados de igual forma. Y los intereses generales son los que nos competen a todos como sociedad. Por ejemplo, si vamos a arreglar una vía, entonces todos esos intereses son generales, son para una sociedad. Y los intereses particulares son los que tiene usted mismo como persona. Bueno, yo quiero esta casa, eso no va a ser un bien para toda la sociedad, sino un bien para usted. Entonces, esos son los intereses particulares. Los dejo con la bibliografía. Muchas gracias.